¿Qué tal están? Bienvenidos. La lógica informal. Realmente la lógica formal permite comprobar la validez de los argumentos que pueden utilizarse en cualquier tipo de proceso comunicativo. Es la denominada lógica matemática, la lógica de enunciados, la lógica de predicados de primer orden, segundo orden. Pero también hay que considerar que la utilización de argumentos formalmente válidos no es suficiente para asegurar el éxito en la comunicación, ya que un argumento puede ser formalmente válido a pesar de que alguna de las premisas y la conclusión sean falsas, y en cuanto descubrimos tal cosa, el argumento deja de ser convincente para quienes lo manejan. También es necesario señalar que en la vida cotidiana utilizamos a menudo argumentos que no son formalmente válidos, pero que consideramos razonablemente correctos. Algunos pensadores, algunos autores llaman argumentaciones correctas a los argumentos en los que podemos decir que la conclusión se apoya en las premisas, aunque tal apoyo se entienda en un sentido amplio. También se les llama inferencias plausibles o deducciones plausibles, se podría decir también. Son argumentos cuya fuerza probatoria o cogencia depende de que se cumplan o no ciertas condiciones, también pues que están unidas al contexto concreto en que se utilizan. En este aspecto, la lógica informal, también denominada por algunos como lógica de las buenas razones, estudia las condiciones que deben cumplir los argumentos para ser correctos en este sentido. Por ejemplo, los argumentos utilizados en un proceso judicial, pues realmente son buenas razones presentadas ante un tribunal con el fin de alcanzar una conclusión que en este caso sería un veredicto justo. Además de utilizar argumentos plausibles, los participantes en el proceso deberán hacer un uso del diálogo argumentativo. En definitiva, se puede afirmar que un diálogo argumentativo es un juego lingüístico en el que dos o más partes o dos o más participantes intercambian mensajes repitiendo ciertas reglas que les comprometen a cooperar de buena fe para que se alcance el objetivo del diálogo. En cuanto a las reglas del diálogo argumentativo, podemos hablar, por ejemplo, del principio cooperativo, que contribuye a la conversación tal y como lo exige el objetivo o propósito que le corresponda. En este sentido, el objetivo de la conversación es muy distinto, por ejemplo, en un tribunal de justicia, en una reunión de delegados de curso, en una comida familiar, etcétera, etcétera. Este principio implica también obligaciones, como las siguientes. Llevar el peso de la prueba cuando corresponda, no hagas que tu interlocutor lleve el peso de la prueba cuando no le corresponda, no utilices premisas no admitidas por los demás interlocutores para apoyar una conclusión que pretendes que sea admitida por todos. Es necesario definir, aclarar o justificar el significado de los términos que utilices siempre que lo pida la otra parte. Y, por supuesto, no intentar forzar prematuramente el final o la clausura del diálogo. La regla de la cantidad, por ejemplo, proporciona tanta información como sea necesaria para mantener el punto de vista personal, pero no más. En cuanto a la regla de la cualidad, no hay que decir lo que se cree que es falso y no tratar de mantener a toda costa una opinión cuando no hay pruebas suficientes para mantenerla. En lo relativo a la regla de relevancia, pues la persona que habla debe ser relevante en lo que dice, centrar sus intervenciones en el asunto sobre el que se dialoga y no cambiar de tema sin justificación. Y por último, la regla de modo supone explicarse con claridad, sin ambigüedades, con brevedad y de forma ordenada. A estas reglas básicas hay que añadir también algunas otras según el contexto en el que se desarrolla el diálogo. Por ejemplo, en un debate político, cara al público, conviene establecer de antemano y estrictamente el turno de palabra y el tiempo que puede ocupar cada uno de los interlocutores. Cada vez en los debates políticos se utiliza más cerrar los micrófonos cuando ha pasado, por ejemplo, el minuto de intervención o los 59 segundos o el minuto y medio, los 2 minutos, y también mantener un control estricto del tiempo de intervención de cada uno de los políticos en el debate, por ejemplo, previo a unas elecciones. Eso es algo absolutamente lógico y coherente. En cuanto a las herramientas del diálogo argumentativo, son diversas y variadas. Por ejemplo, hay términos que se denominan aseguradores. Cuando alguien quiere presentar como asegura una creencia o una opinión y evitar que su interlocutor pida razones para apoyarla, puede utilizar términos aseguradores que no siempre tienen éxito. Por ejemplo, puede decir todo el mundo está de acuerdo en que, es evidente que,
parece plausible que, es seguro que, etc. Estos términos sirven para ahorrar tiempo, en principio, aunque no siempre funcionan de esa manera, porque los interlocutores pueden no estar de acuerdo con ese evidentemente, por ejemplo, y otras expresiones similares. En cuanto a los términos protectores, pues sirven para proteger nuestras afirmaciones de las críticas de los demás, y a menudo las expresamos con menos fuerza y alcance del que tendrían si no fuesen acompañadas de términos como estos. Probablemente, algunos son, la mayoría dice que, quizás sea cierto que, etcétera, etcétera. Por otra parte, también existen términos sesgados. Algunas palabras están cargadas de connotaciones positivas o negativas y tienen un sesgo positivo o negativo. Si decimos de alguien que es estadounidense, estamos indicando su procedencia, pero si decimos que es un yanqui, estamos utilizando una palabra que generalmente o normalmente está cargada con un sentido peyorativo. En ese sentido, los prejuicios y estereotipos de carácter racista o político, religioso o sexista se manifiestan en muchas de las palabras y expresiones que la gente en general usa. Por eso hemos de ser muy cautos, muy cuidadosos en la utilización de este tipo de términos para evitar que resten objetividad y rigor a la argumentación realizada. También están las denominadas definiciones o expresiones persuasivas. Son definiciones que se elaboran expresamente para un término al que se quiere conferir cierto prestigio o cierto desprestigio. Si lo que queremos resaltar, por ejemplo, es algo para considerarlo positivo, pues utilizamos determinadas palabras. Si es en sentido negativo, utilizamos otras palabras diferentes. Por otra parte, también hay que decir que hay errores en la argumentación o falacias. Argumentaciones, en definitiva, engañosas o argumentaciones que podemos decir claramente falsas. La palabra falacia se utiliza para designar aquellas argumentaciones que son incorrectas, aunque parecen correctas. Algunos autores las llaman sofismas o falsos razonamientos a las falacias, sobre todo a las que se expresan de forma intencional o de forma intencionada, y paralogismos a las que se expresan sin intención de engañar o de falsear las cosas o la realidad. Podemos decir que las falacias son maneras de razonar, por tanto, que violan las reglas del diálogo argumentativo. En ese sentido, para detectarlas, se precisa una especial atención a los contextos de habla en que se desarrollan los diálogos y a las actitudes comunicativas también de los hablantes. Algunas de estas falacias son las siguientes, por ejemplo, las preguntas complejas. Hay preguntas que conllevan presuposiciones. Por ejemplo, si alguien pregunta, está dando por supuesta la verdad de algo. En ocasiones puede ser adecuado hacer este tipo de preguntas complejas, pero a menudo tales preguntas se hacen precisamente para tender una trampa y ofuscar al interlocutor y así conseguir que admita afirmaciones que pueden ser usadas en su contra. En este segundo caso se trata de un uso falaz o engañoso. Está otro tipo de falacia que es, por ejemplo, el argumento ad ignorantiam o el argumento desde la ignorancia. En este tipo de argumentación engañosa o falaz se pretende que un enunciado es falso solamente porque nadie ha conseguido probar su verdad, o bien que un enunciado es verdadero porque nadie ha probado que es falso. En este sentido, pues estos planteamientos son inadecuados. En general, se puede decir que cuando la conclusión se introduce con términos como necesariamente, definitivamente, por ejemplo, o similares, entonces es muy posible que el argumento sea falaz. Pero cuando en la conclusión se emplean términos protectores del tipo probablemente, etc., el argumento podrá ser bueno o defectuoso, pero no falaz, no engañoso. Además, también están lo que se denominan argumentos circulares, que pues incluso usaron algunos filósofos en algún sentido, por ejemplo, Descartes, aunque por supuesto él mismo lo negaba, ante las críticas, por ejemplo, de Gassendi sobre sus planteamientos acerca del racionalismo. Y estos argumentos circulares consisten en hacer una declaración y defenderla presentando razones que significan lo mismo que la primera aseveración o aserción. Por ejemplo, si alguien dice que la razón de que la porcelana se rompa fácilmente es que la porcelana es frágil, está utilizando una palabra frágil para designar precisamente el mismo fenómeno que quiere explicar. Pero nombrar un fenómeno no es dar razón de su causa. Los argumentos de esta clase son defectuosos porque no ayudan a conseguir el objetivo del diálogo, que es probar una tesis, una afirmación, partiendo de premisas aceptadas por todos los interlocutores que intervienen en el diálogo, puesto que con tales argumentos no se prueba nada.
Esto es lo que le echaba en cara Gassendi, este científico, a Descartes en buena parte de sus argumentos. También hay otro tipo de argumentación engañosa o falaz, una falacia, que es el argumento ad hominem, contra el hombre, contra la persona. Realmente, con este tipo de argumentos se está pretendiendo refutar o negar la opinión ajena atacando a la persona que la mantiene y no atacando o criticando los argumentos que utiliza, sin entrar en el tema de la discusión, alegando únicamente pues supuestos defectos o vicios de la persona que habla o de la comunidad a la que pertenece. Es un modo de falacia argumentar a menudo de esta manera. Por ejemplo, si se dice: Roberto ha dicho que mañana hay clase, pero seguro que no hay porque Roberto es un despistado, pues sería un argumento ad hominem. En muchas ocasiones se descalifica a las personas simplemente por ser quienes son y no por los argumentos que dicen que son correctos. En ese sentido, pues hay que tener mucho cuidado con este tipo de argumentos, no utilizarlos nunca. Siempre hay que basarse en los argumentos que ha utilizado la persona, no en si es de una raza determinada o de un carácter determinado, etcétera, etcétera. También está el denominado argumento de autoridad. Se trata de intentar defender una opinión sin presentar las pruebas pertinentes, apelando únicamente a una autoridad que la defiende o la ha defendido. Y eso tampoco sirve como argumento riguroso y coherente y probativo, de alguna manera, o argumento, diríamos, verdadero. En general, cuando se presenta un razonamiento muy extenso, no siempre se nos puede pedir que justifiquemos todas las premisas. Por tanto, no siempre será incorrecto que citemos autoridades en la materia sobre las que estemos hablando para apoyar nuestros razonamientos. Eso es otra cuestión diferente. Ahora bien, hay que dar justificaciones, razones convincentes de por qué defendemos tal opinión, tal idea, tal argumento, porque de otra manera caemos en planteamientos de autoridad, en argumentos de autoridad. Por ejemplo, Aristóteles, que fue un gran pensador, un gran filósofo y también un gran biólogo, se equivocó en algunas cuestiones. Por ejemplo, dijo que la Luna era un objeto, un astro divino, y no lo es, porque consideraba que no tenía montañas, ni cráteres, etcétera, ni valles. No tenía la posibilidad de usar los telescopios, que entonces no existían en su época, en el siglo IV a.C., y por tanto él especuló, realizó hipótesis sobre cómo sería la Luna y se equivocó. En ese sentido, pues por supuesto, no se puede utilizar como argumento de autoridad el que Aristóteles dijo que la Luna era un astro perfecto divino, porque no tenía montañas, cráteres, valles, etcétera, ni ríos. En ese sentido, hay que entender sus planteamientos desde la perspectiva del siglo IV a.C. y de los conocimientos que entonces se tenían y también de los instrumentos de observación de los que se disponía, que eran muy pocos realmente. Prácticamente pues no existían. En ese sentido, era la simple especulación, la simple hipótesis, lo que él desarrolló en ese aspecto, al menos, en otros no, porque la observación que utilizaba Aristóteles sobre los tipos de animales, los tipos de especies, la clasificación en animales vertebrados e invertebrados, era resultado de sus observaciones a través de su sentido de la vista y de otros sentidos, del tacto, etcétera. En ese aspecto hay que tenerlo en consideración y valorarlo suficientemente. En cuanto al argumento ad baculum, los argumentos al bastón o del bastón son los que pretenden algún tipo de amenazas como si fueran buenas razones para apoyar una determinada opinión, argumento, consejo o prescripción. Cuando la amenaza no deja libertad a los demás para decidir libremente lo que quieren expresar y pensar, pues realmente el argumento ad baculum será claramente una falacia, un argumento engañoso y por lo tanto inválido. En ese sentido, pues por supuesto hay que tener en cuenta estas cuestiones para argumentar correctamente. Existe otro tipo de falacia que es la denominada argumento ad populum. En estos argumentos se recurre a provocar el entusiasmo a otros sentimientos de las personas con el fin de que otorguen su asentimiento, su aprobación a lo que sostiene el hablante sin aportar prueba alguna. Por ejemplo, los anuncios publicitarios pretenden convencernos de la bondad de sus productos poniéndolos en relación con sentimientos que todos apreciamos. Serían ejemplos de argumento ad populum muy claros. Este tipo de argumentos de chantaje afectivo, por ejemplo, que a veces se utilizan también en situaciones sociales, son falaces, puesto que impiden que se avance en la consecución del objetivo del diálogo razonado, dar buenas razones para apoyar las opiniones y creencias.
El argumento, por ejemplo, ex populo consiste en defender un determinado punto de vista, es un argumento falaz, alegando que todo el mundo está de acuerdo con esta opinión. Su esquema es: todo el mundo admite P como verdadero o correcto, luego P es verdadero o correcto. Pues no, porque puede haber muchísimas personas que estén de acuerdo con la validez de una opinión o de que algo es verdadero o correcto y estén absolutamente equivocadas. Por lo tanto, esto no sirve en un razonamiento correcto. También está el argumento post hoc ergo propter hoc. Esta expresión latina significa después de, luego a causa de. A estos argumentos también se les llama de la falsa causa. En ellos se dice que A es la causa de B porque A precede temporalmente a B, pero eso no siempre supone un razonamiento coherente y correcto. Por ejemplo, un deportista se ha tomado cierto refresco antes de la competición y luego ha ganado. Puede pensarse que dicho refresco funciona como una poción mágica, pero realmente no es cierto. El error del argumento post hoc, ergo propter hoc, consiste precisamente en establecer una relación causa-efecto sin una base empírica suficiente, podríamos decir. También hay otros ejemplos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir ese vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.